Las maldiciones son desventajas. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, para responder esta pregunta, primero tenemos que definir qué es una desventaja. Ok, una desventaja es un inconveniente, es algo que te va a limitar en tu vida, es una desigualdad en la carrera, es como una carga que quizás tienes que soportar por el resto de tu vida. Hoy vamos a enfocarnos en estas desventajas, que son maldiciones, pero lo vamos a llamar desventajas, cómo sobrellevarlas, cómo manejarlas y si fuese posible, cómo ser libre de ellas, o por lo menos cómo cortarlas de tu linaje, de tus hijos, para que no sigan afectando a los hijos y hijos de tus hijos. ¿Ok? Vamos a dividir las maldiciones ahora, o estas desventajas, en 4 categorías. Número 1 son inclinaciones. 2, enfermedades. 3, ruina. 4, muerte. La primera es inclinaciones, y voy a explicarlo. Ok, para empezar, inclinaciones. La número 1. Las inclinaciones son las puertas. Los que se acuerdan de la enseñanza que di hace años, Liberación parte 1, ahí hablo de las puertas. Concupiscencias son lo que el enemigo usa para tentarte, para seducirte. Que no todos tienen las mismas inclinaciones y no todos tienen el mismo nivel de inclinación. La inclinación está puesta para que uno tenga una mayor desventaja en la lucha en contra del pecado. Estas puertas también atraen ciertas personas malas o perversas hacia ti para ser utilizadas para tentarte o causarte que tropieces. Número 2, las enfermedades. Es otra clase de maldición, las enfermedades. Y esto es una desventaja que no estamos hablando de un simple resfrío, de una alergia. No, estamos hablando de una maldición de enfermedad que uno recibe genéticamente. O sea, un desorden genético, que los doctores llaman enfermedades hereditarias. Por eso cuando uno va a un chequeo médico, normalmente antes que entre el doctor, la enfermera te va a hacer unas preguntas, ¿no? Y las preguntas normalmente son si tú has tenido problemas o tu familia, tus padres, en tu familia hay problemas de corazón, cáncer, diabetes, también problemas mentales como depresión, etcétera. Y esto te lo preguntan porque si tus padres han tenido una enfermedad seria o incurable, pues existe ese riesgo, esa posibilidad de que tú también lo hayas heredado. La tercera desventaja es la ruina. Esta maldición de ruina se conoce en el mundo como la mala suerte, la pobreza, y se manifiesta primeramente a través del fracaso en tus negocios, en tu trabajo, también fracaso en tus relaciones, que no puedes encontrar una esposa o un esposo, y también problemas en el matrimonio si es que estás casado, problemas en la familia, ese tipo de fracasos en las relaciones. El divorcio, por ejemplo, también es una maldición. Ser una madre soltera es una maldición que lleva en sí varias desventajas para los hijos. En el caso del hombre, abandonando a los hijos, pues si eres padre, pues también es una maldición enorme, ¿ok? Que abre muchas puertas de desventaja en la vida de tus hijos, especialmente de tus hijas. Ok, número 4, la muerte. La muerte es una categoría que lleva a las personas a tener accidentes frecuentes, a sufrir desgracias como una lesión, sufres un accidente que te lastimas o mueres. Esta ventaja también atrae hombres violentos hacia ti y que tú en parte, tú también te puedas convertir en alguien violento, que no tiene paciencia, no puedes controlar tus emociones. Si alguien se te cruza en el carro, en la calle, pues te molesta mucho y puedes causar que pelees con esa persona y simplemente te cruzas con gente violenta. Y esto resulta en también no tener mucha paciencia con la autoridad, como los policías. Cosas así, como que esta forma de atraer la violencia, de quizás sufrir accidentes, cruzarte con gente violenta, todo es para que te lastimes o mueras prematuramente. Esa es la categoría de muerte. Ok, yo sé que te puedes estar preguntando, bueno, ¿de dónde saco estas categorías, ¿no? Vamos a leer sobre Joab, el general del ejército de David, Joab. Esto está en 2 de Samuel y vamos a leer sobre la maldición que recibe Joab. 2 de Samuel capítulo 3. Vamos a leer el versículo 29. Dice:
hablando de Joab y la maldición que David declara sobre él, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. ¿Caiga qué? Pues una maldición, una desventaja. Nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Bueno, vamos a ver en qué categoría caen estas desventajas. Primeramente, que padezca flujo. Pues, ¿qué es eso? Es problemas urinarios. Entonces, esa categoría de enfermedad. De ahí, no falte leproso. Entonces, ¿qué es? Enfermedad, la categoría de enfermedad. Quien ande con báculo, nuevamente, enfermedad, incapacidad, todo eso. Ni quien muera a espada. Esta es la categoría de muerte, accidentes, que sufran, que le vaya mal, tenga mala suerte en la batalla, en el campo, que mueran prematuramente, ¿ok? O si no, que sean propensos para la vida del crimen, de ir a robar, a querer hacer homicidio, y en eso pues caen, mueren y mueren a espada. Ni quien tenga falta de pan, o sea, que no falte una persona que no tiene comida, que sufra de pobreza, que no tiene que comer. Entonces ahí tenemos la categoría de enfermedad, categoría de ruina, categoría de muerte. Claramente lo tenemos ahí. Entonces, bueno, ¿dónde está la categoría de inclinaciones? ¿No? La inclinaciones. Eso lo vamos a leer en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 26. Aquí está la categoría de inclinación. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. O sea, la homosexualidad, que Dios los entrega, se pervierte la lascivia y se convierte en homosexualidad. Entonces es una inclinación para que ellos más bien crezca esta inclinación pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa. Entonces es una inclinación, claramente. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Seguimos leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, los entrega ¿a quién? A los demonios, al destructor. Estando atestados. ¿Qué significa atestados? Pues estando llenos. ¿Llenos de qué? De toda injusticia. Aquí no solamente homosexualidad como lo más grave, como lo más fuerte, sino que ahí sigue con más inclinaciones pecaminosas. Atestados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación. Ahí empieza con lo sexual, homosexualidad, perversidad, fornicación, avaricia, maldad. Y sigue con otros pecados llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ok, entonces aquí están las 4 categorías de maldición con ejemplos en la Biblia para poder identificarlos. Ahora, para entender estas desventajas es muy importante también comprender cómo empiezan, cómo inician en tu vida, en la vida de un ser humano. Y bueno, la respuesta rápida se podría decir que es el pecado, obviamente. Así empiezan. Son activados por el pecado. Las maldiciones, las desventajas son más o menos, se podría decir también, son el castigo directo y también indirecto del pecado. Es un castigo directo si tú cometiste el pecado. Y es un castigo indirecto si fueron tus padres o ancestros que pecaron. Y eso vamos a Proverbios 26. Proverbios 26, 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición, la desventaja, no viene sin causa. O sea, alguien tuvo que haber pecado. Es un castigo por algo, por alguien, en tus ancestros, padres, bisabuelos, tatarabuelos. Alguien tuvo que haber pecado. No viene sin causa, no es por las puras. Nomás algo sucede, algo que quizás no es tu conocimiento, no estás seguro quién fue, pero no viene sin causa. O sea, hay una causa. También Jeremías capítulo 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor,
y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, el pecado normalmente siempre trae un castigo, una clase de castigo. La severidad de ese castigo depende mucho de cuál grave haya sido el pecado y también por cuántas generaciones, cuánto lapso de tiempo se ha cometido este pecado y ha continuado este pecado sin que haya un arrepentimiento genuino de alguien, resultando en una incrementación de esa maldición y el resultado pues es un defecto físico, defecto mental, en la cultura, en la familia, en la población, en el país, resultando en pobreza, en corrupción, en violencia en todo el país, básicamente. Así funciona. Ahora vamos a hablar un poco del origen de la inclinación, lo que leímos en Romanos capítulo 1. La maldición de la inclinación hacia cometer el pecado tiene un origen. Por ejemplo, para que haya una inclinación hacia la homosexualidad, por ejemplo, también hay un origen a eso. No solamente es que uno decide ser homosexual, decide salir de closet, como dicen, sino que hay una maldición ya en esa familia, detrás de todo eso. Al igual que la promiscuidad, el ser pronto para buscar esos deseos y placeres sexuales. Es una decisión, pero detrás de esa decisión igual hay una maldición que aumenta las ganas para pecar. ¿Ok? Vamos a ver cómo se originó esa maldición de inclinación para pecar. Romanos, nuevamente, capítulo 1. Vamos ahora a versículo 23, hablando de cómo de dónde el origen de esa inclinación de pecado, cómo se activó. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces aquí se ve que hicieron pues ídolos, obra de sus manos, para adorarles, por lo cual también Dios los entregó. O sea, por esta razón, por hacer ídolos de hombres, de cosas en el cielo, de animales, por esta razón también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, la perversidad, la inmundicia, lo sucio, en las concupiscencias, o sea, de acuerdo al deseo de ¿qué? Concupiscencia de sus corazones. O sea, ya se estaba amontonando, había tiempo que había perversidad creciendo, aumentando, hasta que llega el punto que Dios los dice, ya sabes qué, los entrega para que ya el enemigo los tome y estén totalmente embarrados y sea peor su postrer estado. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí está, por esta razón. ¿Cómo se originó la inclinación? O sea, que uno tenga esa desventaja de querer pecar, pero ya una forma ya sobrenatural, se podría decir, una forma ya que es demasiado intenso, esa inclinación, que es una maldición. Pues ahí está, eso es un ejemplo. Entonces ahora vamos a ver por qué Dios le desagrada mucho esto. Porque Él ya lo había dejado un mandamiento muy importante. Por eso se ve en Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen. O sea, ellos se hacían imagen de hombres, de ángeles, de demonios, reptiles, cuadrúpedos, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas, ni debajo de la tierra. Pero no solamente eso, sino que no te inclinarás, dice, no te inclinarás a ella. Y ellos le rendían culto, o sea, la adoraban. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. O sea, eso está hablando, visito la maldad. ¿Qué es eso? Pues una maldición. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que desobedecen esto y hacen exactamente lo que el Señor dijo que no hagan. Hacer ídolos y adorarles. Entonces dice que lo va a maldecir hasta la cuarta generación. Vemos cómo es el origen que se activa la maldición, pero vemos de dónde viene el mandamiento para que sea legal que Dios dijo no hagas esto. Entonces nuevamente, este es el mandamiento que lleva en sí un castigo claro, un castigo hasta la cuarta generación.
Y cuando las próximas generaciones siguen cometiendo este mismo pecado, pues ¿qué sucede? Y cuando no se arrepienten, pues sucede que ese castigo se sigue acumulando, duplicando cada vez más ese castigo. Y eventualmente, pues ¿qué sucede? Que Dios los entrega a la inmundicia, a la perversidad, a la imaginación perversa del diablo, a esa inclinación pecaminosa. Entonces, de esta forma podemos ver que en generaciones pasadas cometieron pecados graves, como por ejemplo idolatría, y esa consecuencia de ese castigo es una desventaja que quizás ha llegado hasta ti y hasta tu familia. Ahora ese fue el origen de la inclinación pecaminosa. Vamos a ver ahora el origen de la enfermedad, ruina y muerte. Nuevamente, vamos a donde leímos eso en segunda de Samuel. Segunda Samuel capítulo 3, versículo 27. Dice, cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante del Señor para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte, pues ustedes saben, están las maldiciones. Entonces, como les había dicho, pues está la maldición de padezca de flujo, que haya leprosos, que anden con báculo, o sea, haya gente incapacitada, cojos, que mueran a espada, o sea, que tengan accidentes, que mueran por hombres violentos, que tengan mala suerte en la batalla, en el campo, donde sea, simplemente que mueran prematuramente, ni que tengan falta de pan, que tengan pobreza, que no les vaya bien en sus negocios, en nada. Entonces, esto todo es una maldición que aquí no dice pues que simplemente que sea anulado, que se vaya al infierno todos sus hijos, que sean condenados, que mueran toda su descendencia y cortar su descendencia y que sean totalmente eliminados. Así no dice. Que sean cojos, que tengan problemas urinarios, que tengan pobreza. O sea, son desventajas. Son desventajas claramente. ¿Ok? Y David sabemos que es un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, David lo maldijo. ¡Ay, qué malo! Pues eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién dice eso? Es un varón de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, cuando David habla de esta manera y después se cumple más adelante, cuando Salomón fue rey, fue la voluntad de Dios. Él fue inspirado por el Espíritu de Dios. Porque aquí dice que inocente soy yo y mi reino delante del Señor para siempre de la sangre de Abner. Ok, hermanos, como dice mi papá, pues todo esto fue la introducción, ¿ya? Entonces, para empezar, tenemos que cambiar un poco, yo diría, nuestra mentalidad en cuanto a las definiciones de las palabras. Ustedes saben que las definiciones a veces son problemáticas si cambiamos la definición. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento, como he tenido mucho problema con gente que ha cambiado esta definición en el evangelio moderno de esta época de engaño, que te enseña que la palabra arrepentimiento es nada más y nada menos que simplemente creer en Jesús y ya. O sea, creer es arrepentimiento para el cristianismo moderno. Y que simplemente creer en Jesús ya eres salvo y punto. Entonces estamos también en una desventaja, se podría decir, en esta época. De igual manera, la palabra maldición. Uno piensa que la palabra maldición es algo que de ninguna manera puede afectar a un hijo de Dios, a un cristiano. Y que igual así como la palabra arrepentimiento, o cuando uno cree en Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador, que ya es salvo, de igual manera te hacen creer que las maldiciones, cuando uno cree en Jesús, que ya son anuladas totalmente. Por eso les estoy ayudando, hermanos, a desprogramarse usando la palabra desventaja, en lugar de usar la palabra maldición, porque pues es lo mismo, pero quizás no es una palabra tan fuerte para ayudarles un poco. ¿Ok? Pues el resultado de una maldición es la inclinación predispuesta hacia los pecados. El resultado de la maldición también es heredar las enfermedades, la mala suerte, la ruina y hasta la muerte prematura. O sea, en otras palabras, mis queridos hermanos, el resultado
de la maldición es una desventaja. ¿Ok? Espero que esto esté bien claro, porque realmente no lo puedo hacer más fácil, hermanos. Quiero dejar bien claro también que las desventajas no significa que estás condenado. Quiero dejar eso bien claro. Es como un cojo, por ejemplo. Un cojo puede terminar una carrera, pues sí puede, pero le va a costar más esfuerzo, más tiempo de lo normal. Pero igual puede acabar una carrera, un cojo. Las desventajas funcionan exactamente igual. Ahora, hermanos, para darle un ejemplo práctico, aquí tengo una pesa de 20 libras, una pesa de 10 libras y tengo una pesa de mi hijo aquí de juguete. Una pesa de juguete. Entonces, ¿cómo funcionan las desventajas? Pues funciona de esta manera. Una persona que tiene que cargar esto. Y eso no significa que estás condenado. A veces simplemente tienes que cargarlo, pero igual puedes terminar la carrera. Sería buenísimo no tener que cargar esto. Y voy a ir a eso. Para que por lo menos, si no eres tú que te libras de esta desventaja, o esta tremenda desventaja de acá, o quizás esta que pues lo han tenido por generaciones y no te das cuenta, porque es muy pequeña, no te das cuenta, pero está ahí. Por lo menos que tus hijos se libren. Si tú pues no te das cuenta, o quizás no te puedes librar por alguna razón. Eso lo vamos a tocar. También, como estaba explicando el cojo, una desventaja es como, por ejemplo, tener pues algo que te molesta, como un aguijón, como una piedra. Vamos a decir que esta es una piedra grande, o sea, que está ahí en tu zapato. Y entonces tú tienes que caminar con esa piedra ahí, molesta, y no puedes ir muy lejos. Te va a limitar. O sea, de aquí a caminar una milla, muy difícil. Vas a tener que parar y todo. Pero quizás, como la pesa, también tienes una piedrita más chiquita. Esta. Y con esta piedrita, una desventaja, pues que no te das cuenta, quizás sí puedes pasar la milla. Pero más de 5 millas ya te va a empezar a doler el pie. Funciona de la misma manera las desventajas. Es un aguijón, es una limitación, es una desventaja, es una maldición, pero igual tú puedes andar, igual puedes avanzar en tu vida, igual puedes servir a Dios. No significa que estás condenado, pero no sería bueno no tener que andar con esto toda tu vida. O sea, no tener que andar con esto ni con esto. Esa es la meta, hermanos. Y vamos a ir a eso. Vamos a ir a la solución de estas desventajas. ¿Cómo solucionamos el problema de las desventajas? Ok, hermanos. Estos son los pasos para solucionar las desventajas. Y esto es muy similar al tema de liberación. Está básicamente en la misma categoría de liberación. Número 1 es reconociendo la maldición, la desventaja. Y esto no es fácil. Porque hay mucha soberbia, mucho orgullo. Y eso que dije que no, pues ya creí, ya estoy salvo, que ya estoy bien. Y bueno, así es la vida y ya pues así es para todos. Pues cae la lluvia sobre justos, injustos y así es. Entonces uno piensa de esa manera, ok, bueno, quédate ahí, sé feliz y carga esto por el resto de tu vida. Ok, o tus hijos también van a tener que cargarlo. Reconócelo. Reconoce la desventaja en tu vida. ¿Qué significa esto? Admitiendo que tienes una desventaja. Eso no es que te estás maldiciendo tú mismo. Ya, o sea, ya está esa maldición. Hay que reconocer la desventaja, identificarlo. ¿Tienes una enfermedad heredada, por ejemplo? ¿Tienes frecuentes enfermedades? ¿Problema mental o problema psicológico, por ejemplo? Eso no es normal. ¿Ok? ¿Tus padres tienen problemas de salud serios o incurables? ¿Problemas de salud crónicos? ¿En tu familia corre eso? Revisa. Reconócelo. ¿Has notado? Y ahora eso es la parte de enfermedad, reconociéndolo, reconoce también ruina en tu vida. Hay ruina en tu vida, siempre te va mal en el trabajo, siempre te va mal en tus negocios, no progresas en tu carrera, te va mal también en tus relaciones con la familia, por ejemplo, con tus contactos, amistades, hermanitos, siempre te va mal, como que siempre hay división donde sea que vayas, hay divorcio en la familia.
no te hablas con tus hermanos, con tus padres por algún problema. Eso es una tremenda señal de ruina. Reconoces también la muerte, la desventaja de muerte. Tienes frecuentes accidentes, o sea, más de lo normal, que te lastimas, te caes, te has roto un hueso. Un hijo de Dios que se rompe los huesos, y eso ha sucedido ya más de 2 veces, por ejemplo, no es normal para un hijo de Dios. Accidentes de carro, hasta te has accidentado en tu carro ya varias veces, eso no es normal. Hombres violentos se acercan a ti y te quieren hacer daño de la nada. Así como en la calle a veces por ahí salen videos de hombres violentos que vienen y quieren apuñalar, le tiran un puñetazo a alguien, le pegan a alguien, le disparan a alguien por las puras. Esto es todo por la maldición de muerte. Ahora, inclinaciones, hay que reconocer, esto es muy importante, reconocer las inclinaciones. Yo diría que es el más importante de todos, de todas las maldiciones, son las inclinaciones. Reconocer si hay concupiscencia, si tienes concupiscencia hacia ciertos deseos pecaminosos, tienes carácter problemático, ha habido alcoholismo o drogadicción en tu familia, eso es una maldición también. Adulterio de parte de tu padre, adulterio en tíos, abuelos, también tienes que reconocer eso, eso trae maldición. Ha habido abuso sexual en la familia, eso es maldición también, que se tiene que reconocer. Perversidad sexual e incesto en la familia. Todo eso trae una tremenda maldición. Inclinación también en tus padres. Tienes que notar si tus padres han tenido ciertas inclinaciones, además de lo que es nombrado, pues tienes que reconocerlo. Y también si es una inclinación cultural, que la cultura, no, que yo soy de este país y así somos, y así hablamos, y así nos comportamos, y es como un comportamiento que no está bien, pues esa es una inclinación cultural o en la familia que se hace que en general no está bien. Hay que reconocer, por ejemplo, la brujería, normalizando la brujería, normalizando la santería, la idolatría. Es una inclinación cultural en la población, tu país, por ejemplo. Reconocerlo. ¿Ok? Así que, número 1 de la solución es reconociendo si hay pues la desventaja de enfermedad, ruina, muerte, inclinaciones. Entonces, hermanos, tienen que seriamente analizar su vida, el comportamiento, su comportamiento, el comportamiento de la familia, y también a través de las exhortaciones que los hermanos le dan. Es bueno analizar eso y decir, ¿por qué me están exhortando de lo mismo siempre? Y reconocer, esa es una forma de reconocer desventaja en tu vida. ¿Ok? Número 2 de solución es arrepintiéndote y pidiendo perdón por tus pecados. Primero que nada, si estás practicando el pecado, pues hay una maldición que está actualmente activa y permitida en tu vida, que es derecho legal. ¿Ok? Y si no sufres una desventaja tú, pues quizás tus hijos sí van a sufrir. Si tienes falta de perdón, también estás te estás abriendo para recibir una tremenda maldición. Porque si tú no perdonas, pues Dios tampoco te va a perdonar a ti. ¿Ok? La falta de perdón está totalmente conectado, también lo que yo me he dado cuenta, con la enfermedad. Lucas capítulo 11, versículo 4, dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, ¿cómo el Señor nos va a librar de la tentación, del mal, si no perdonamos? No te va a librar. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, hablando de la cena del Señor. Yo tengo una enseñanza acerca de este tema que recomiendo que también lo vean. La Eucaristía no es la cena del Señor. La cena del Señor es cuando uno cena con los hermanos, y si tienes algo en contra de tu hermano, pues estás cenando con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, indignamente. De ahí vemos en versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que es la iglesia, juicio come y bebe para sí. O sea, si tienes algo en contra de tu hermano, y antes de ir al altar, antes de ir a orar juntos, antes de congregarte, pues
te pones de acuerdo con tu adversario, o sea, te pones de acuerdo y pides perdón o perdonas a la persona que tiene algo en contra de ti. Si no lo haces, pues estás bebiendo y comiendo indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué sucede? Por lo cual hay muchos enfermos. O sea, por no perdonar, por no ponerte de acuerdo, amistarte, reconciliarte con los hijos de Dios, que es el cuerpo, porque no disciernen que tu hermano tiene algo en contra de ti, no disciernen que tú has ofendido a tu hermano, has pecado en contra de tu hermano, no disciernen, no conoces, no tienes ese conocimiento, o quizás te han exhortado y no has reconocido tu falta. Entonces, ¿qué sucede? Por lo cual, o sea, por esta razón, hay muchos enfermos y debilitados. O sea, es una desventaja que se abre en tu vida entre vosotros y muchos duermen. O sea, muchos han muerto por esto, por la falta de perdón, por no perdonar, por no reconciliarse. ¿Entienden? Jeremías capítulo 30, versículo 11, dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Acuérdense, hermanos, que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esta enseñanza no es para los mundanos. O sea, el mundo está lleno de maldiciones, pero en el pueblo de Dios también hay maldiciones. Porque Dios Él es nuestro Padre y quiere castigar para que aprendamos. Si no fuéramos hijos. Entonces Él no dejará sin castigo. Si tú pecas, abres una oportunidad para una desventaja. También vamos a Salmos 32, versículo 5, dice: mi pecado te declararé. Aquí estamos hablando, este paso número 2 de la solución. Acuérdense que es pedir perdón, es arrepentirse y pedir perdón por tus pecados. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No escondo mi pecado, voy a declararte mi pecado. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, si tú has pecado, tienes que confesar. Si tú has pecado, estás en falta con Dios, tienes que reconciliarte con Él. Tú no puedes seguir andando en tu vida creyendo que eres un hijo de Dios si no te has arrepentido y has confesado y has pedido perdón por tu maldad. Tienes que arrepentirte genuinamente y perdonar a todos los que te han ofendido de todo corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y claro, cuando te arrepientes y Dios te perdona, pues no puedes estar volviendo al vómito y seguir practicando el pecado, porque entonces va a haber más derecho legal para que más demonios entren en tu vida y tu posterior estado sea peor que el primero, especialmente si eres creyente, porque al que tiene más conocimiento pues se le demanda más, recibe más azotes. Ahora, paso número 3 en las soluciones de estas desventajas es pidiendo perdón por los pecados de los padres. ¿Ok? Vamos a Juan capítulo 9, empezando el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces aquí se ve que, bueno, el Señor no le niega eso, no le está negando ni lo contradice. Entonces ahí se entiende que hay un factor ahí acerca de la maldición que es producido por el pecado de los padres. Por eso se hace esa pregunta: ¿quién pecó? En este caso, ¿quién pecó? ¿Los padres pecaron para que le haya pasado esta maldición, esta desventaja, que esté ciego? Y entonces es algo que no lo niega el Señor. Entonces puede haber una maldición por los pecados de los padres, claramente. Por eso la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Vamos ahora a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 5.
Versículo 7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Entonces, ahí está. Claramente, pues si los padres pecaron y pues ya murieron, o sea, ¿quién lleva el castigo? Los hijos. Y por eso en ese caso un hijo nació ciego. Ok, no sabemos exactamente si esa fue 100% la razón, pero sabemos que existió esa posibilidad. Y aquí dice, llevan el castigo los hijos. Ahora hay un pero. Muchos tienen este tremendo pero. Así que quiero responder a ese pero que está en Ezequiel capítulo 18. Muchos usan este versículo para decir, no, los hijos no llevan el pecado y punto. O sea, no afecta los pecados de los padres cuando claramente lo dice la palabra. Entonces como que hay una contradicción al parecer. Entonces Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces cuando la palabra dice, habla de esta manera, esa morirá. O sea, esa es condenada, esa alma es condenada. La condenación y el juicio cae sobre el alma que peca. El hijo no llevará el pecado del padre. Acuérdate que dice, el alma que pecare, esa morirá, o sea, esa es condenada. Ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, en juicio, hermanos, una generación futura no puede ser castigada en cuanto al juicio, no puede ser condenada a muerte por los pecados de los padres. Eso es lo que está hablando. Eso es lo que está hablando. No está hablando de que simplemente no pueden recibir una maldición, no hay una desventaja, no llega hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ¿qué es eso? Está hablando aquí, obviamente, no está hablando de una maldición que llega hasta la cuarta generación, está hablando en cuanto a un juicio de morir. Entonces, aquí está diciendo que no debería ser así. O sea, los hijos, si un hijo es inocente, no debería morir por la culpa de los padres si ellos no pecaron. No debería ser, y en general cuando lo leemos y entendemos el corazón de Dios, está hablando de ser condenados, de tener condenación. Cada alma va a ser juzgada individualmente y aparte de sus padres. Pero eso no anula todo lo demás. Cuando habla de la maldición, no lo puede anular. No se contradice. Solamente que tenemos que entender que está el contexto que está hablando de la condenación, de la muerte, de ser condenado a muerte. Porque como dice Jeremías, como habíamos leído, Jeremías 30, acuérdense hermanos, muy importante, porque la gente va a refutar citando ese versículo, lo han hecho ya. Jeremías 30, versículo 11. Pero a ti no te destruiré, ok, no te voy a destruir. ¿Qué significa eso? No te va a matar, no te va a condenar. No quiere la muerte el que muere, sino que te castigaré con justicia, lo justo. De ninguna manera dejaré sin castigo, te dejaré sin castigo. Y vemos que muchos casos y muchos ejemplos de que el castigo llega hasta los hijos. Llega un castigo, pero no una condenación. Porque tiene que haber un hijo que se arrepiente. Eventualmente, todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Generación tras generación, si siguen pecando, pues es otra historia. Pero alguien tiene que arrepentirse y cortar esa maldición. Entonces seguimos leyendo, vamos a Jeremías 14. Estamos hablando del paso número 3, que es pidiendo perdón por los pecados de los padres. Versículo 20. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. O sea, iniquidad de los padres. Reconocer. Por eso hablé, el paso número 1 es reconocer. Es reconocimiento, admitiendo que tienes desventaja. Hay un castigo aquí, evidente. Hay que reconocerlo. No hay que ser ciegos a eso. Ni tener falsa humildad. O sea, hay que reconocerlo. Daniel capítulo 9. Hablando de esta oración, de esta forma de pedir perdón. Daniel capítulo 9, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia,
apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro, porque a causa de nuestros pecados y la maldad de nuestros padres. Aquí está pidiendo perdón, clamando a Dios por los pecados de los padres. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 2, dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Confesaron sus pecados, pero ahí también añadieron que los pecados, las iniquidades de sus padres, porque han reconocido aquí que hay una maldición, hay un castigo, la ira de Dios está sobre ellos, o sea, hay un derecho legal donde el enemigo puede entrar. Han reconocido y bueno, y ellos saben que los padres han pecado, saben que había ciertos comportamientos, ciertas cosas que ha abierto que se abra una desventaja en la vida de la familia, en tu vida. Los padres han pecado. Entonces hay que reconocerlo, hay que pedir perdón por los pecados y las iniquidades de los padres. Divorcio de tus padres. Por ejemplo, si el padre les abandonó, adulterio, robo, crimen, mentira, fraude, mal carácter, murmuración, celos, injusticia, cualquier pecado, hermanos, hay que reconocerlo, hay que pedir perdón por eso, cualquier comportamiento que sabes que algo está mal. ¿Ok? Vamos ahora a hablar de el cuarto paso de la solución. El cuarto paso es aceptando que posiblemente sea una desventaja por el resto de tu vida. Como había explicado, es posible que tengas que cargar con esto por el resto de tu vida. No significa que estás condenado. Es una vida temporal, es una prueba esta vida, así que es posible. Tienes que entender que esa es una posibilidad. Yo sé que es difícil que algunos acepten, porque yo sé que el cristianismo moderno enseña que los cristianos pues no pueden tener demonios, por ejemplo, y que si aceptas a Jesús en tu corazón, pues ya eres salvo y punto. Y que cualquier maldición ya fue anulada totalmente. ¿Y dónde ven eso? Pues esto lo leemos en Colosenses. Y lo mismo que expliqué con la maldición de los padres, igualmente agarran versículos así. Vamos a Colosenses. Y dicen que toda desventaja no aplica a ellos. Entonces, Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, el acta, los derechos legales que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, hermanos, lo que yo he entendido acerca de este versículo es que estas actas van a ser anuladas para el día del juicio. O sea, no cuentan en contra de ti, así como los pecados de tus padres no cuentan en contra de ti en juicio para condenarte. Pero igual puedes sufrir una desventaja, desafortunadamente. Luego, las maldiciones son el castigo de parte de Dios. De parte de un padre, un buen padre que castiga a sus hijos para que aprendamos. O sea, es algo muy diferente esto que estoy hablando. Si fuese así, que todas las maldiciones simplemente son anuladas cuando te conviertes, entonces ¿por qué sigue habiendo enfermedades entre los cristianos? ¿Por qué sigue habiendo incapacidades físicas y mentales entre los cristianos, los hijos de Dios? ¿Por qué los cristianos sufrimos fracasos en nuestros negocios? ¿Por qué sufrimos ruina, deuda, pobreza? ¿Por qué sigue habiendo inclinaciones hacia el pecado si ya somos una nueva criatura? ¿Y por qué sigo echando fuera demonios de los cristianos? ¿Por qué? Bueno, hay 4 razones por qué. Porque los demonios sí pueden entrar y salir y habitar en un hijo de Dios. No se ha reconocido tampoco el pecado, no se ha arrepentido de pecados específicos que conllevan en sí derechos legales específicos.
Número 3, tampoco no hay fe, especialmente en esta temporada de engaño que estamos viviendo, donde Satanás ha sido suelto para engañar a las naciones. No hay fe, o sea, no veo fe. No veo que hay fe para echar fuera demonios, no hay fe para sanar enfermos, no hay fe para mover montañas para nada. Y número 4, porque aún así, si Dios te perdona, tienes que entender que Él igual puede permitir que tengas que padecer. Él lo puede permitir, así como lo permitió con Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, un aguijón en su carne, como yo dije, el ejemplo de una piedrita en el zapato, algo que molesta, algo que sí es feo, pero un aguijón, y Dios lo permite. Un mensajero de Satanás, o sea, esto es a través de un demonio. Y gente dice, no, imposible que Pablo haya tenido un demonio le haya afectado, imposible. Bueno, ahí está conectando el aguijón, o sea, el defecto físico, la enfermedad, el problema que tenía, lo está conectando con un demonio. Un mensajero de Satanás es un demonio. Y hay gente que argumenta esto y dice que no, eso es blasfemia básicamente. Hermanos, por favor, cree nomás, no cuestiones lo que está diciendo. Eso no significa que está condenado, que está mal. No, porque ahí te explica por qué. Un mensajero, ¿para qué? Para que me abofetee. Para que no me saltezca sobremanera, para que no me la crea. O sea, había un propósito para esto, por qué Dios permitió esto. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segundo testimonio, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, Pablo aconsejando a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, o sea, problemas en su estómago, y tus frecuentes enfermedades. Yo he escuchado a pastores, a líderes decir, hablar de este versículo y dicen, bueno, porque el agua estaba contaminada en ese tiempo, ellos vivían en el campo, vivían caminando, tomando agua contaminada, y eso hacía que pues tenga problemas. O sea, ¿dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde habla de que tomaba agua contaminada? ¿Por qué se inventan cosas? Frecuentes enfermedades. Tenía una enfermedad frecuente. No le decía, bueno, filtra el agua para que no te enfermes. No, por sus frecuentes enfermedades, porque tenía un problema en su estómago. Ahí vemos, tenía una pequeña desventaja, hermanos. Quizás no era algo así, quizás era como este. De vez en cuando le dolía su estómago. Bueno, toma un poco de vino en lugar de agua. Pero el de Pablo quizás era así, un aguijón en su carne y le fastidiaba, y quizás era como cargar esto. Y para Timoteo quizás era como esto, que no era tan grave. Pero igual era una enfermedad frecuente. O sea, de vez en cuando venía esa molestia. Entonces es una desventaja que él tenía que vivir con esto. No significa que estaba pecando en ese momento, pero quizás es un castigo por algo que hizo en un pasado o sus padres, y en ese entonces se permitía. Dios lo permitió. Entonces, resumiendo aquí, que el primer paso a la solución, nuevamente, es reconociendo, admitiendo que tienes una ventaja. Segundo paso era arrepintiéndote y pidiendo perdón por tus pecados. Tercer paso, pidiendo perdón por los pecados de tus padres, tu familia. Paso número 4 es aceptando que posiblemente sea una desventaja que tenga que cargar de por vida. Entonces, un hijo de Dios puede igual tener una desventaja de por vida, como estoy diciendo. Es el castigo del pecado. Nuevamente, quiero que se quede esto bien claro. Esto no significa que estás condenado. ¿Okay? Tú puedes vivir, servir a Dios con un aguijón en tu carne. Puedes servir a Dios siendo ciego, siendo mudo, siendo cojo, sufriendo de frecuentes accidentes, de frecuentes enfermedades.
siendo pobre, teniendo cierta inclinación pecaminosa, aunque no pecando, pero una inclinación que no te va a dominar necesariamente, pero igual existe esa concupiscencia, esa puerta, ¿ok? Porque la verdad es que desde el principio, hermanos, hemos tenido desventajas. O sea, desde Adán y Eva han habido desventajas. Él castigó a Adán y Eva y nosotros hasta el día de hoy tenemos esa desventaja. ¿Acaso todo el mundo está condenado? No, pero todos sufrimos la desventaja que le cayó a Adán y la desventaja o maldición que le cayó a Eva. Los hombres sufren por eso, las mujeres sufren por eso. Igual tú puedes ser un hijo de Dios y servirle, pero te va a costar más. Te va a costar más dar a luz. Te va a costar más cosechar y pues que salga el fruto de la tierra, tu trabajo. Te va a costar. Va a ser más difícil de lo normal. Es lo mismo. ¿Ok? Es una desventaja que no significa que estás condenado. ¿Ok? Y paso número 5, hermanos, muy importante de la solución es que la desventaja o maldición procura que no continúe con tus hijos. Esto sí tú puedes hacer. Si tienes tú la desventaja, asegúrate que por lo menos no continúe con tus hijos. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 17. Esto era cuando el rey Ezequías recibió palabra del profeta Isaías por algo que no le agradó a Dios que él hizo. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Entonces, si tú sufres de una desventaja notoria, sea una enfermedad notoria, incurable, una incapacidad o alguna inclinación pecaminosa, una cosa muy importante que tienes que considerar, hermano, es que no pases esta desventaja a tus hijos, ni mucho menos pues activar desventajas como lo activó Ezequías. Aquí que pues esa maldición, ese problema, esa desventaja no llegó en su vida, pero va a llegar en la vida de los hijos. Porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. O sea, queremos darle ventajas, no desventajas. Queremos encaminarlos para darle las mejores herramientas, para capacitarlos para que tengan éxito en la vida y que no tengan mucha dificultad. Por ejemplo, como si no ven bien, no tienen buena vista, pues se les compra lentes. Si tienen dientes chuecos, se les puede comprar braces para que en su autoestima pues esté alta, no baje. Todo esto lo hacemos para elevar el nivel de chance de éxito y ventajas en la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué de igual manera no consideramos que por nuestros pecados voluntarios estamos posiblemente activando una maldición, no solamente en nuestra vida, pero en la vida de nuestros hijos, que ellos van a tener que sufrir y llevarlo y cargarlo por el resto de su vida? Por ejemplo, el adulterio tiene muchísimas ramas de maldiciones y de desventajas que se activa. Por ejemplo, produciendo el divorcio, produce odio en los hijos, produce rebeldía, produce que el padre no sea la cabeza del hogar, rebeldía en los hijos, produce que las niñas, las hijas tengan que buscar validación de los hombres, produce pobreza, produce muerte, desgracia. ¿Por qué lo digo así? Porque en el momento del adulterio, pues uno no piensa en eso, en las consecuencias que le va a llegar hasta los hijos. Y luego, en el momento del divorcio, también la mujer solo piensa en ella, piensa en su felicidad emocional y se quiere vengar también del hombre para que él sufra. Pero, ¿quién es el que va a sufrir mayormente? ¿Y quién va a tener mayor desventaja? Pues va a ser los hijos. Es verdad que puedes nacer de nuevo y manejar estas desventajas con la ayuda del Señor. Por ejemplo, las inclinaciones. Las inclinaciones siempre van a estar ahí por el resto de tu vida, porque son pues concupiscencias, son puertas de concupiscencia, las cuales el enemigo conoce muy bien
y pues de vez en cuando él va a venir a tocar la puerta para tentarte. Pero el truco es no abrir la puerta. Eso es algo imposible para el ser humano, pero no es imposible para Dios. ¿Ok? La clave es cortar esa desventaja en tu vida y de tu linaje. ¿Ok? Si no lo logras cortar de tu vida, pues por lo menos puedes cortarlo de la vida de tus hijos para que ellos no sufran. ¿Ok? ¿Cómo haces esto? Bueno, si en la vida de tus padres o de tus abuelos tú vistes estos ciertos comportamientos perversos, esas inclinaciones pecaminosas, y tú ves que como que tú también lo tienes de una manera u otra, pues para que no continúe contigo y hacia tus hijos, la clave es no darle derecho legal al enemigo para que esa inclinación pues tenga fruto. ¿Ok? No lo actives para que no continúe con tus hijos. O sea, no procedas a ejecutar el pecado, aunque tengas inclinación, mucho menos después de haber nacido de nuevo. Con la ayuda del Señor vas a ser libre de este deseo. Y esa concupiscencia se va a disminuir al punto de ser algo manejable para que puedas vivir en santidad, en obediencia. ¿Okay? Pero como le estoy diciendo siempre, el enemigo va a venir de vez en cuando para tocar la puerta. Que no te puedes librar de eso. Si tú le abres, entonces tiene derecho para continuar no solamente contigo, sino a través de tus hijos. ¿Por qué vas a permitir eso? ¿Por qué vas a darle chance a esa maldición? Ahora, pues ustedes saben, en las cuatro paredes decían, pues haz una oración para romper la maldición y listo, el diablo está bajo tus pies. Luego pasan pues años y lo que ven son hermanitas que hicieron esas oraciones, que tienen, pues están divorciadas, tienen hijos con diferentes hombres y su hogar está totalmente destruido. Porque no se trata de una oración, hermano, se trata de una decisión de pelear hasta la sangre. Una decisión de negarte a ti mismo, de negar tus inclinaciones, de negar tus deseos carnales, cueste lo que cueste. De eso se trata. Ahora hablando de un tema un poco más específico, brevemente quiero hablar del abuso sexual. En este caso pues es lo mismo. Si te han abusado a ti, pues eso fue un rito satánico de una iniciación, ¿okay? Abominable. Que fuiste iniciado, normalmente así se inicia la homosexualidad. O para ser un perverso en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer si has sido abusado? Bueno, primero que nada necesitas liberación, tienes que perdonar, pero es muy probable que tengas ciertas inclinaciones por el resto de tu vida. Pero con la ayuda del Señor esa puerta no, o sea, se va a mantener cerrada. Esa es la meta. Porque esta vida es, como les dije, es una prueba, hermanos, es temporal. Tus deseos y tus inclinaciones no van a recibir justificación el día del juicio. Porque si tú das paso a la perversidad, pues ¿qué crees? Va a seguir la cosa con tus hijos. Entonces tú tienes que pararlo. Páralo tú. Deténlo tú, esa perversidad. ¿Ok? Que termine eso contigo, que muera contigo. Entonces uno dice, no, hermanito, ora por mí, tengo deseos carnales. Sí, yo voy a orar por ti. Pero cuando venga el león para devorarte, ¿qué vas a hacer? O sea, toma tu decisión ya. Porque tu alma está en juego. Y el alma de tus hijos. No es justo que por tu debilidad ellos tengan que sufrir y soportar estas inclinaciones pecaminosas similares a lo que tú has tenido. ¿Okay? Porque la tentación va a venir para todos, hermanos. No podemos librarnos de eso. Pero no añadas a eso una desventaja. Que desde ahora, pues, tú puedes arrepentirte, puedes vivir en santidad. Vive en santidad ya, decide ya. Había una joven que me acuerdo que se arrepintió y nació de nuevo. Ella confesó desde que era muy pequeña que siempre se manoseaba, se tocaba, desde que era chiquitita. Ok, no sabía por qué lo hacía, pero se arrepintió, dejó de practicar eso. Luego pasó el tiempo y se le dio consejo de que no dejara la casa de sus padres y se vaya a vivir en un dormitorio en la universidad. Pero ella lo hizo. Pasó el tiempo y a la muchacha la violaron en 2 ocasiones. Durante estas fiestas de la universidad. La madre de esta muchacha confesó que su padre también abusó de ella, o sea, abusó de la madre de esta joven, cuando era niña. O sea, el abuelo de la muchacha era un violador, un perverso. Violó a su propia hija. Esto es una muestra de una maldición claramente que ha llegado a 3 generaciones, quizás más atrás. Y la muchacha tuvo la oportunidad de ser obediente y santificarse y cortar esa maldición.
en su vida y la vida de sus descendientes. Pero ahora ella va a tener que pues arrepentirse y cortar eso, porque si sigue y tiene una hija, pues esa maldición va a seguir con su hija también. Si no se arrepiente, si no tiene liberación y vive el resto de su vida para servir a Dios. Así es que funciona, hermanos. ¿Y saben qué? Esta clase de perversidad que les acabo de mencionar, que suena muy horrible, es normal en el mundo. Muy normal. Más de lo que se pueden imaginar. No hay puerta donde entran más demonios, yo podría decir, que a través del abuso sexual, especialmente el incesto. Una joven que ha sufrido el abuso sexual, cuando uno indaga un poco en su vida, pues te vas a dar cuenta que siempre han habido hombres perversos atraídos a ella, ¿ok? Para hacerle daño. Esto es una maldición, es una desventaja que funciona de esta manera, que atrae a hombres que la persiguen, que la busquen, que son perversos. Y es un tema muy grande esto, y es para otro día. Otra cosa, pues otro ejemplo que tengo, esas inclinaciones, estas maldiciones que siguen. Estaba viendo el video que me apareció un día en YouTube de la policía que vino a la casa de un pastor y arrestaron al hijo del pastor, porque descubrieron que el hijo del pastor tenía pornografía de menores, que estaban siendo abusados sexualmente en esos videos perversos. Y también descubrieron que este hijo del pastor tenía videos y fotos desnudos de sus propios padres y grabaciones que el padre, el pastor, tenía guardado en su propia computadora. Este pastor tenía relaciones sexuales con su mujer, con su esposa. Y lo grabaron, pues como perversos que son. Y esa inclinación de este pastor perverso se duplicó por inmundicia y terminó recayendo sobre su hijo, convirtiéndolo en un enfermo perverso peor que su padre. Y ahora de por vida, pues está arrestado el muchacho, lo arrestaron, y ahora de por vida todos sus vecinos por ley tienen que saber que este muchacho está calificado como un enfermo predador sexual. ¿Están entendiendo esto? Este hijo ya tenía en sí una enorme desventaja a través de la inclinación sexual y perversa de su padre, el tremendo pastor. ¿Okay? No, este hijo no pudo detener sus deseos perversos, una inclinación muy fuerte. Cuando sus padres se grababan, teniendo relaciones, ¿ok, hermanos? Y eso abrió muchas puertas. Entonces, hay muchos ejemplos que les puedo dar de la maldición, ¿ok? Yo sé que esto suena un poco feo, los ejemplos que le he dado, pero tengo que hacerlo así, exagerarlo un poco, porque tienen que entender la severidad de este asunto, hermanos, ¿ok? Si tú no lo cortas, sigue con tus hijos. Si así como estos ejemplos que les he dado, se sigue manifestando las mismas dificultades en los hijos, y a veces se disminuye, se podría decir, y a veces crece y se pervierte más. No importa si lo vas a disminuir o va a crecer, la cosa es cortarlo. Entonces el paso número 5 es que no siga con tus hijos. Hermanos, sí, Dios te puede perdonar y sabemos que la sangre de Jesús te limpia. ¿Ok? Pero acuérdense, si sigues pecando, va a haber derecho legal entonces tienen que terminar esa maldición, que termine contigo, que muera esa maldición contigo, que no pase a tus hijos. ¿Ok? Si existe una maldición de enfermedad en tu vida, como la ruina, la pobreza, has notado pues la desventaja de muerte, sea lo que sea, hermano, recomiendo que sigan estos pasos. ¿Ok? Reconócelo si está en tu familia, reconócelo si ya pues lo ves en tu tierra, en tu cultura. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón por los pecados de tus padres y por los pecados pues de la familia, y tienes que ir, o sea, vete y no peques más. Y si tienes una desventaja de inclinación, pues vas a ser tentado un poco más de lo normal, tienes que entender eso, pero no es una excusa para pecar, no es una excusa. Tienes que rechazar al enemigo con todas tus fuerzas, y él va a huir de ti y Dios te va a dar respaldo. O sea, tienes que vivir así. Si tienes una desventaja de enfermedad, después de hacer estos pasos, pues tienes que orar por sanidad, tener fe y no peques. Porque dos cosas he entendido que hacen que el defecto, incapacidad, pues continúe con los hijos. Es el pecado, número 1, y es el miedo de que tus hijos van a heredar la misma enfermedad. El pecado y el miedo hace que continúe la enfermedad, el defecto genético con los hijos.
Si tienes ruina en tu vida, pobreza, mala suerte en la carrera, en las relaciones, en trabajo, negocios, pues busca liberación, ¿ok? Porque hay demonios que están pues activados y están estorbando tus planes. Pero en algunos casos vas a tener que vivir con ciertas limitaciones. O sea, no todos van a tener éxito. No todos se van a casar y tener una familia o tener una casa. No, no todos. ¿Ok? Pero reduce esa limitación lo más que puedas, reconociendo si en tu familia ha habido ese problema. ¿Ok? Y sigue estos pasos. Con la desventaja de la muerte, de pues accidentes, todo eso, pues normalmente es un demonio que te está siguiendo para hacerte daño. Entonces sería que tienes que orar, tener liberación, analizar tu vida, analizar la vida de tu familia para ver si ha habido estas cosas. Entonces sigue los pasos igualmente. Y por último, si te olvidas totalmente de todo lo que yo he dicho, quiero que te acuerdes de esto, muy importante. No peques. Ok, si te dicen, bueno, todos somos débiles, todos vamos a ser pecadores hasta que muramos. Hermanos, no practiquen el pecado. Que todo esto les he dicho es para que no pequen. No me importa lo que dicen los pastores. A mí me importa lo que dice el pastor de los pastores. Que cuando él perdonaba, él sanaba a los enfermos, le dice, ¿qué dice? Vete y no peques más. ¿Por qué? Para que no le ocurra algo peor. Algo que puede llegar a los hijos. Para que tenga una desventaja. Así que esa desventaja se termine contigo. Dios los bendiga.